13. Cervezas y chollos. ¿Qué es la economía conductual? ¿Y dónde están los chollos? El Carolina Brewery es un moderno bar cervecería situado en la calle Franklin, la calle principal con la que uno se encuentra al salir de la Universidad de Carolina del Norte en la población de Chapel Hill. Es una hermosa calle con edificios de ladrillo y árboles añejos, llena de restaurantes, bares y cafeterías, más de los que cabría esperar en una pequeña población. Cuando uno abre las puertas del Carolina Brewery, se encuentra con un local antiguo de techos altos y vigas descubiertas, además de una serie de grandes depósitos de cerveza de acero inoxidable que prometen hacerle pasar un buen rato. Hay dispersas varias mesas de uso semiprivado. Es este uno de los lugares favoritos de los estudiantes, aparte de un montón de gente de más edad, para disfrutar de una buena cerveza y buena comida. Poco después de mi incorporación al MIT, Jonathan Levan, profesor de Columbia, y yo reflexionábamos un día sobre la clase de cuestiones que a uno se le suele ocurrir cuando se encuentra en un bar tan agradable. Para empezar, ¿es posible que el proceso secuencial de pedir al camarero lo que a uno le apetece influya en las decisiones que toman en última instancia las personas sentadas en la mesa? En otras palabras, ¿se ven influenciados los clientes por lo que deciden tomar las personas que les acompañan? En segundo término, si ese fuera el caso, ¿fomenta esto la conformidad o la disconformidad? Dicho de otro modo, ¿es posible que los clientes sentados en una mesa elijan intencionadamente cervezas que sean distintas o iguales que las que han pedido los demás? Y por último, queríamos saber también si el hecho de verse influenciados por las opciones de los demás hacían que la gente saliera ganando o perdiendo en cuanto a la medida en la que disfrutaban su cerveza. A lo largo de este libro, he descrito experimentos que esperaba que resultaran tan sorprendentes como ilustrativos. Y si lo eran, ello se debía en gran parte al hecho de que refutaba el presupuesto común de que todos somos fundamentalmente racionales. Una y otra vez he proporcionado ejemplos que contradicen aquella definición shakespeariana de «¿Qué obra admirable es el hombre?». De hecho, no somos nobles en nuestra razón ni infinitos en capacidad, y nuestra comprensión resulta ser más bien pobre. Francamente, yo creo que Shakespeare lo sabía muy bien, y que esas palabras de Hamlet no están exentas de ironía. En este último capítulo, presentaré un experimento que ofrece un ejemplo más de nuestra previsible irracionalidad, y luego describiré un poco más sobre la perspectiva de la economía general sobre el comportamiento humano, comparándola con la economía conductual, y extraeré algunas conclusiones. Pero empecemos por el experimento. Para llegar al fondo del espumoso barril de preguntas sobre las que reflexionábamos en Carolina Brewery, Jonathan y yo decidimos zambullirnos en él. Metafóricamente, por supuesto. Empezamos por pedirle al encargado de la cervecería que nos dejara servir muestras de cerveza gratuitas a los clientes, con la condición de que las pagaríamos nosotros. Imagínese lo difícil que nos resultó convencer después a los contables del MIT de que la factura de $1,400 en cerveza constituía un gasto de investigación legítimo. El encargado del bar se mostró encantado con la propuesta. Al fin y al cabo, él nos vendía la cerveza a nosotros y sus clientes recibirían una muestra gratuita, lo que presumiblemente acrecentaría su deseo de volver a la cervecería. Tras entregarnos nuestros delantales, exigió esta única condición: que nos acercáramos a la gente a tomar nota de las muestras que les apetecían tomar en el plazo máximo de 1 minuto desde el momento en el que se sentaran a la mesa. Si no nos veíamos capaces de hacerlo, se lo haríamos saber a los camareros del local, y serían ellos quienes irían a las mesas a tomar nota. Nos pareció una condición razonable. El encargado no sabía lo eficiente que podíamos resultar como camareros, y no deseaba que el servicio se retrasara demasiado. De modo que nos pusimos a trabajar. Me acerqué a un grupo de personas tan pronto como hubieran tomado asiento. Parecían ser dos parejas de estudiantes universitarios que habían decidido salir juntas. Los dos chicos llevaban lo que parecían ser sus mejores pantalones, y las chicas llevaban el suficiente maquillaje como para hacer que, en comparación, Elizabeth Taylor pareciera natural. Les saludé, les ofrecí una muestra gratuita y luego pasé a describirle los 4 tipos de cerveza. Couple Line Amber Ale, una ale roja de cuerpo medio con un lupo bien equilibrado y un carácter malteado, y el tradicional sabor afrutado de las ale. Franklin Street Lager, una cerveza dorada bohemia estilo Pilsen, elaborada con un malteado suave y un fresco regusto a lupo. India Pale Ale, una ale robusta y bien lupulizada, originalmente elaborada para resistir el largo viaje por mar desde Inglaterra hasta la India rodeando el Cabo de Buena Esperanza. Su lupulizado en seco, con abundante lupo, le da un aromático regusto floral. Summer Wheat Ale,
Una ale con estilo bávaro, elaborada con un 50% de trigo como bebida de verano ligera, espumosa y refrescante, con un contenido de lupo moderado. Tiene el aroma único de reminiscencia de banana y clavo, de la auténtica levadura alemana. ¿Cuál elegiría el lector? Copenhagen Amber Ale, Franklin Street Lager, India Pale Ale, Summer Wheat Ale. Tras describir las cervezas, pedí a uno de los chicos, el de cabello rubio, que eligiera. Escogió la India Pale Ale. La chica que llevaba el peinado más elaborado fue la siguiente. Eligió la Franklin Street Lager. Luego le pregunté a la otra chica. Esta optó por la Copenhagen Amber Ale. Su novio, que fue el último, eligió la Summer Wheat Ale. Luego llevé la nota a la barra, donde Bob, el alto y apuesto barman, estudiante de informática, esperaba sonriente. Consciente de que teníamos prisa, llenó mi bandeja antes que la de los demás. A continuación, llevé la bandeja con las 4 muestras a la mesa de las dos parejas y les serví a cada uno su cerveza. Junto con las muestras, entregué a cada uno de ellos un breve cuestionario impreso en papel de la cervecería. En el cuestionario preguntábamos a los encuestados cuánto les gustó su cerveza y si se habían arrepentido de haber elegido aquella en concreto. Tras recoger los cuestionarios, seguí observándoles a los 4 desde lejos para ver si alguno de ellos tomaba un sorbo de las de los demás, pero resultó que ninguno de ellos compartió su muestra. Jonathan y yo repetimos este procedimiento con otras 49 mesas. Luego continuamos, pero para las 50 mesas siguientes cambiamos el procedimiento. Esta vez, después de leer las descripciones de las cervezas, entregamos a los participantes un pequeño menú con los nombres de las 4 y pedimos a cada uno de ellos que anotaran la cerveza que preferirían en lugar de limitarse a mencionarla de palabra. Al hacerlo, convertíamos el proceso de pedir la cerveza de público en privado, lo que significaba que cada uno de los participantes no escuchaba lo que pedían los demás, incluyendo, tal vez, a alguien a quien pretendían impresionar, de modo que no se veían influenciados por ello. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues descubrimos que, cuando la gente pide secuencialmente en voz alta, elige de manera distinta de cuando lo hacen en privado. Cuando piden secuencialmente, eligen más tipos distintos por mesa. En esencia, optan por la variedad. Una manera básica de entender esto es considerar que la Summer Wheat Ale en principio no resultaba muy atractiva, pero cuando las otras cervezas estaban cogidas, nuestros participantes se sentían en la necesidad de elegir algo distinto, quizás para demostrar que tenían sus propias ideas y no trataban de copiar a los demás. Y en consecuencia, escogían otra cerveza, una que puede que inicialmente no quisieran, pero que serviría para poner de manifiesto su individualidad. ¿Y qué hay del grado que disfrutaron la cerveza? Parece razonable pensar que, si la gente escoge una cerveza que nadie ha elegido solo para manifestar su peculiaridad, probablemente acabará bebiendo una que en realidad no quería o no le gustaba. Y de hecho, ese fue el caso. En general, quienes pidieron su cerveza en voz alta, de la manera habitual en la que se pide la comida en los restaurantes, no se sintieron luego tan satisfechos como los que habían podido hacer su elección en privado, sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Había, no obstante, una importante excepción. La primera persona que pedía la cerveza en el grupo, que tomaba sus decisiones en voz alta, se encontraba de hecho en la misma situación que quienes expresaban su opinión en privado, dado que podía elegir sin verse condicionada por lo que habían escogido los demás. Consecuentemente, descubrimos que la primera persona que pedía la cerveza en el grupo secuencial era la que luego se mostraba más satisfecha del grupo, tanto como quienes podían elegir su cerveza en privado. Por cierto que, cuando realizamos el experimento en el Carolina Brewery, ocurrió algo divertido. Ataviado con mi uniforme de camarero, me acerqué a una de las mesas y empecé a leer el menú a la pareja que había allí. De repente, me di cuenta que el hombre era Rick, un estudiante de posgrado de informática con quien había trabajado en un proyecto relacionado con la visión computacional hacia 3 o 4 años. Dado que el experimento había de realizarse siempre en las mismas condiciones, aquel no era un buen momento para ponerme a charlar con él, de modo que puse cara de póker y me lancé mi prosaica descripción de las cervezas. Cuando terminé, Rick me detuvo para preguntarme cómo estaba. Bien, gracias, le respondí. ¿Qué cerveza os traigo? Él y su pareja eligieron sus cervezas, y a continuación, Rick intentó trabar conversación de nuevo. Dan, ¿llegaste a terminar tu doctorado? Sí, le respondí. Lo terminé hace más o menos un año. Perdonadme, enseguida vuelvo con vuestras cervezas. Mientras me dirigía a la barra a buscar sus bebidas, me di cuenta de que Rick debía pensar que aquel era mi verdadero trabajo, y que graduarse en ciencias sociales solo servía para conseguir un puesto de camarero sirviendo cervezas.
Cuando volví a la mesa con las muestras, Rick y su pareja, que en realidad era su esposa, las probaron y respondieron al breve cuestionario. Luego Rick volvió a intentarlo de nuevo. Me dijo que hacía poco que había leído un artículo mío y que le había gustado mucho. Era ciertamente un buen artículo, y también a mí me gustaba, pero creo que en aquel momento solo trataba de hacer que me sintiera mejor en relación a mi trabajo de camarero. Otro estudio, realizado posteriormente en la Universidad de Duke con muestras de vino y estudiantes de máster, nos permitió medir algunos de los rasgos de las personalidades de los participantes, algo que no habría entusiasmado precisamente al encargado del Carolina Brewery. Ello nos abrió la puerta para descubrir algo que podría contribuir a un interesante fenómeno. Lo que descubrimos fue que existía una correlación entre la tendencia a pedir bebidas alcohólicas que fueran distintas a las que habían pedido las demás personas de la mesa, y un rasgo de la personalidad llamado necesidad de singularidad. En esencia, las personas más preocupadas por manifestar su propia singularidad eran las que mayores probabilidades tenían de pedir bebidas alcohólicas que no hubiera pedido nadie, en un intento de demostrar que efectivamente eran únicos en su género. Lo que revelaban estos resultados es que en ocasiones la gente está dispuesta a sacrificar el placer que obtiene de una determinada experiencia de consumo para proyectar una imagen concreta ante los demás. Cuando la gente pide comida y bebida, parece tener dos objetivos: pedir aquello con lo que va a disfrutar más y retratarse a sí mismo bajo una luz positiva a los ojos de sus amigos. El problema es que una vez que hayan pedido, pongamos por caso, la comida, puede que tengan que quedarse con un plato que no les gusta, una situación que a menudo lamentan. En esencia, las personas, especialmente las que tienen una elevada necesidad de singularidad, pueden sacrificar su utilidad personal para obtener otra clase de utilidad en forma de reputación. Aunque estos resultados eran claros, nosotros sospechábamos que posiblemente en otras culturas, en las que la necesidad de singularidad no se considera un rasgo positivo, la gente que pedía al camarero en voz alta en un lugar público quizás trata de manifestar más bien un sentimiento de pertenencia al grupo y de expresar una mayor conformidad en su elección. Luego, en un estudio que realizamos en Hong Kong, descubrimos que, en efecto, ese era el caso. También allí las personas elegían platos que les gustaban menos cuando tenían que hacerlo en público y no en privado. Pero estos participantes que escogían lo mismo que habían pedido la primera persona del grupo, cometiendo de nuevo un error lamentable, aunque distinto, a la hora de pedir la comida. Por lo que le he explicado hasta ahora sobre el experimento, creo que el lector podrá deducir un sencillo consejo cotidiano gratuito. Considérelo un chollo, derivado de esta investigación. Para empezar, cuando vaya a un restaurante, es una buena idea tener pensado lo que va a pedir antes de que el camarero se acerque a preguntárselo, y atenerse a ello. Dejarse influir por lo que elijan otras personas podría llevarle a escoger una alternativa peor. Si teme que de todos modos va a influir en usted, una estrategia útil consiste en anunciar lo que va a pedir a los integrantes de la mesa antes de que se acerque el camarero. De este modo, habrá dejado clara su preferencia y resultará menos probable que otras personas, incluso las que pidan antes que usted, le quiten lo que ha elegido. Pero, obviamente, la mejor opción es pedir primero. Quizás los dueños de los restaurantes deberían pedir a los clientes que anoten lo que desean en privado, a fin de que ninguno de ellos se vea influido por lo que pidan sus compañeros. Pagamos mucho dinero por el placer de comer o cenar fuera, y probablemente esta sería la forma más barata y sencilla de incrementar el disfrute derivado de hacerlo. Pero hoy viene la lección más importante que me gustaría que extrajera de este experimento, y, de hecho, de todo lo que he explicado en los capítulos anteriores. La economía estándar presupone que somos racionales, que conocemos toda la información pertinente relacionada con nuestras decisiones, que podemos calcular el valor de las distintas opciones que afrontamos, y que cognitivamente nada nos impide sopesar las ramificaciones de cualquier potencial decisión. El resultado que se da, por supuesto, es que tomamos decisiones lógicas y sensatas. Y aunque de vez en cuando tomemos una decisión equivocada, la perspectiva de la economía estándar sugiere que de inmediato aprendemos de nuestros errores, bien por nosotros mismos, bien con la ayuda de las fuerzas del mercado. Basándose en estos supuestos, los economistas extraen conclusiones de largo alcance con respecto a toda una serie de cosas que van desde las tendencias de la compra hasta las leyes, pasando por las políticas públicas. Sin embargo, y con muestra de los resultados precedentes en este libro y en otros, todos nosotros somos mucho menos racionales en nuestro proceso de toma de decisiones de lo que presupone la teoría económica estándar. Nuestros comportamientos irracionales no son ni aleatorios ni insensatos. Lejos de ello, son sistemáticos y previsibles. Todos cometemos los mismos tipos de errores una y otra vez, debido a la estructura básica de nuestro cerebro. Entonces,
¿No tendría sentido modificar la economía estándar y alejarse de la psicología ingenua que con frecuencia no supera las pruebas de la razón, la introspección y, lo que es más importante, el escrutinio empírico? ¿No tendría mucho más sentido la economía si se basara en el modo como actúa realmente la gente, en lugar de hacerlo en el modo en que debería actuar? Como decíamos en la introducción al presente volumen, ese sencillo concepto constituye la base de la economía conductual, un naciente ámbito de la investigación centrado en la idea, bastante intuitiva, de que la gente no siempre se comporta de manera racional y a menudo comete errores en sus decisiones. Las investigaciones descritas en este libro no representan sino una pequeña parte de este nuevo campo. En numerosos aspectos, tanto la visión económica estándar como la visión shakespeariana se muestran mucho más optimistas con respecto a la naturaleza humana, dado que presuponen que nuestra capacidad de razonamiento es ilimitada. Por la misma regla de tres, la visión de la economía conductual, que reconoce las deficiencias humanas, resulta más deprimente, puesto que demuestra las numerosas maneras en las que podemos no estar a la altura de nuestros ideales. De hecho, puede resultar bastante desalentador darse cuenta de que constantemente todos tomamos decisiones irracionales en nuestra vida personal, profesional y social. Pero esto también tiene un lado positivo. El hecho de que cometamos errores significa también que existen formas de mejorar nuestras decisiones y, por ende, que existen oportunidades de encontrar chollos. Una de las principales diferencias entre la economía estándar y la economía conductual tiene que ver precisamente con este concepto de chollos. Según los supuestos de la economía estándar, todas las decisiones humanas son racionales e informadas, motivada por un concepto preciso de la vía de todos los bienes y servicios, y de la cantidad de felicidad, utilidad, que probablemente producirá cada decisión. Bajo esta serie de supuestos, todos los participantes en el mercado tratan de maximizar sus beneficios y se esfuerzan por optimizar sus experiencias. Como consecuencia de ello, la teoría económica afirma que no hay chollos, y que, de haber alguno, alguien lo habría encontrado ya y le habría extraído todo su valor. Los economistas conductuales, por su parte, creen que la gente es susceptible a una serie de influencias irrelevantes de su entorno inmediato, lo que denominamos efectos contextuales, emociones irrelevantes, estrecheces de miras y otras formas de irracionalidad. Puede ver ejemplos de ello en todos los capítulos de este libro. ¿Y qué puede comportar de positivo el hecho de darse cuenta de ello? Pues que esos errores también proporcionan oportunidades de mejora. Si todos nosotros cometemos errores sistemáticos en nuestras decisiones, ¿por qué no desarrollar nuevas estrategias, herramientas y métodos que nos ayuden a tomar mejores decisiones y a mejorar con ello nuestro bienestar en general? Ese es exactamente el significado de los chollos desde la perspectiva de la economía conductual, la idea de que existen herramientas, métodos y políticas que pueden ayudarnos a todos a tomar mejores decisiones y, en consecuencia, alcanzar lo que deseamos. Preguntarse por qué hay gente que, por ejemplo, no ahorra lo bastante para su jubilación es algo que carece de sentido desde la perspectiva de la economía estándar. Si todos nosotros tomamos decisiones correctas e informadas en todos los aspectos de nuestras vidas, ello querría decir que también estamos ahorrando la cantidad exacta que deseamos ahorrar. Puede que no ahorremos mucho porque no nos preocupa el futuro, porque estamos deseando pasar por la experiencia de ser unos jubilados pobres, porque esperamos que nuestros hijos se hagan cargo de nosotros o porque confiamos en que nos toque la lotería. Hay muchas razones posibles, pero lo principal es que, desde la perspectiva de la economía estándar, todos ahorramos exactamente la cantidad adecuada en consonancia con nuestras preferencias. En cambio, desde la perspectiva de la economía conductual, que no presupone que la gente sea racional, la idea de que no ahorremos lo bastante resulta perfectamente razonable. De hecho, las investigaciones de la economía conductual apuntan a muchas posibles razones por las que la gente puede no ahorrar lo suficiente para la jubilación. Por ejemplo, que la gente es presa de la desidia, que le resulta difícil entender el verdadero coste de no ahorrar, así como el beneficio de hacerlo. ¿En qué grado mejoraría su vida en el futuro si durante los próximos 20 años depositara cada mes 1.000 euros en un fondo de pensiones? Tener una vivienda en propiedad ayuda a la gente a creer que es más rica de lo que en realidad es. Es fácil crear hábitos de consumo y difícil renunciar a ellos. Y hay muchas razones más. El potencial de encontrar chollos desde la perspectiva de la economía conductual se basa en nuevos métodos, mecanismos y otras intervenciones que ayudarían a la gente a lograr más cosas de las que de verdad desean. Así, por ejemplo, la nueva e innovadora tarjeta de crédito que describíamos en el capítulo 6, orientada al autocontrol, podría ayudar a la gente a ejercer un mayor control sobre sí misma en el ámbito de los gastos,
Otro ejemplo de este mismo planteamiento es el mecanismo denominado ahorre más mañana, que propusieron y probaron hace unos años Dick Thaler y Shlomo Ben-Artzi en Estados Unidos. He aquí cómo funciona el sistema ahorre más mañana. Cuando una empresa contrata a nuevos trabajadores, y dado que en Estados Unidos normalmente son las propias empresas las que ofrecen planes de pensiones a sus empleados, normalmente se le pide a estos que decidan qué porcentaje de su salario desean que se invierta en su plan de pensiones. Pues bien, con este sistema se les pregunta también qué porcentaje de sus futuros aumentos salariales desean invertir en ese mismo concepto. Es difícil sacrificar consumo actual en aras de un ahorro orientado al futuro distante. Pero, en cambio, resulta psíquicamente más sencillo sacrificar un consumo que también se sitúe en el futuro, y aún más fácil renunciar a un porcentaje de un aumento salarial que todavía no se ha producido. Cuando se puso en práctica el plan en la prueba realizada por Thaler y Ben-Artzi, los empleados lo suscribieron y se mostraron de acuerdo en aumentar su aportación al plan de pensiones con sus futuros aumentos salariales. ¿Y cuál fue el resultado? Durante los años siguientes, conforme se fueron produciendo aumentos salariales, las tasas de ahorro aumentaron alrededor del 3,5% al 13,5% aproximadamente, lo que supuso una ganancia para los empleados y sus familias, así como para la empresa, que ahora contaba con unos empleados más satisfechos y menos preocupados. Esta es la idea básica de los chollos, proporcionar beneficios a todas las partes implicadas. Téngase en cuenta que esos chollos no están exentos de costes. Poner en marcha la tarjeta de crédito autocontrolable o el programa Ahorre Más Mañana comporta unos costes inevitables, pero es el hecho de que los beneficios de sus mecanismos superen a sus costes el que nos permite considerar los chollos, esto es, mecanismos que proporcionen un beneficio neto a todas las partes. Si yo hubiera de extraer la lección principal de las investigaciones descritas en este libro, sería la de que todos somos peones en un juego cuyas fuerzas nos vemos en gran medida incapaces de comprender. Normalmente nos vemos a nosotros mismos como si estuviéramos sentados al volante de un coche, con el control último sobre las decisiones que tomamos y la dirección que sigue nuestra vida. Pero, por desgracia, esta percepción tiene que ver más con nuestros deseos, con cómo deseamos vernos a nosotros mismos, que con la realidad. Cada uno de los capítulos de este libro describe una fuerza, emociones, relatividad, normas sociales, etc., que influyen en nuestro comportamiento, y aunque esas fuerzas ejercen un gran poder sobre nuestro comportamiento, nuestra tendencia natural es subestimar en gran medida dicho poder. Tales influencias ejercen sus efectos no porque nos falten conocimientos, nos falte práctica o nos falte carácter. Por el contrario, afecta repetidamente tanto a los expertos como a los novatos de maneras sistemáticas y previsibles. Los errores resultantes se traducen simplemente en cómo nos va en la vida, en cómo hacemos negocios. Son parte de nosotros. También las ilusiones visuales resultan aquí ilustrativas. Del mismo modo que no podemos evitar ser engañados por estas, nos dejamos seducir también por las ilusiones decisorias que nos presenta nuestra mente. El caso es que nuestros entornos visuales y decisorios nos son filtrados por cortesía de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro sentido del olfato, el gusto y el tacto, y el maestro de todos ellos, el cerebro. Para cuando hemos asimilado y dirigido la información, ésta ya no constituye necesariamente un auténtico reflejo de la realidad. Lejos de ello, ahora se muestran representaciones de la realidad, y ese es el elemento en el que basamos nuestras decisiones. Estamos básicamente limitados a los instrumentos que la naturaleza nos ha proporcionado, y la forma natural en la que tomamos decisiones está limitada por la cualidad y la precisión de dichos instrumentos. Una segunda lección importante es que, a pesar de que la irracionalidad sea algo común y corriente, eso no significa que necesariamente nos veamos indefensos frente a ella. Una vez que hayamos comprendido dónde y cuándo podemos tomar decisiones erróneas, podemos tratar de estar más atentos, de forzarnos a pensar de manera distinta en relaciones a tales decisiones, o de emplear la tecnología para superar nuestras deficiencias intrínsecas. Ese es también un aspecto con respecto a la que las empresas y los responsables políticos podrían revisar sus ideas y considerar cómo diseñar sus políticas y productos de modo que nos proporcionen chollos. Agradezco al lector que haya leído este libro. Confío en que haya aprendido algunas nociones interesantes sobre el comportamiento humano, haya podido hacerse una idea acerca de qué es realmente lo que nos motiva y haya descubierto formas de mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. Espero también haber sido capaz de transmitir mi entusiasmo por el estudio de la racionalidad y la irracionalidad. En mi opinión, estudiar el comportamiento humano constituye un magnífico regalo,
puesto que nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a comprender los misterios cotidianos que afrontamos. Y aunque se trata de un tema tan importante como fascinante, no resulta nada fácil de estudiar, y todavía tenemos por delante un montón de trabajo. Como dijo en cierta ocasión el premio Nobel, Murray Gell-Mann, imagine lo difícil que resultaría la física si las partículas pensaran. Irracionalmente suyo, Dan Ariely. Postdata. Si desea participar en este viaje, entre en www.predictableirrational.com, apúntese a alguno de nuestros estudios y déjenos sus ideas y opiniones.